A partir de este momento, por Radio Universidad de Chile, les invitamos a escuchar la entrevista de Camila Vallejo. Un espacio para reflexionar, debatir ideas y compartir puntos de vista. La diputada Camila Vallejo entrevista a distintos protagonistas de la vida nacional e internacional, quienes construyen nuestro presente y sueñan nuestro futuro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro por las ondas de esta querida radio universitaria, la 102.5, la radio que piensa. Hoy nuevamente tenemos una conversación muy interesante con una tremenda invitada. Mayo, como sabrán, no es solo el mes del mar, como nos enseñaban en el colegio. Este mes parte con una conmemoración que se realiza a nivel mundial, menos en Estados Unidos. Me refiero al Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores. Jornada en la que no solo se recuerda una de las matanzas de obreros más importantes que luchaban por sus derechos, sino que también se reivindica toda una clase social, una clase que mueve al mundo. El 1 de mayo de este año en Chile estuvo marcado por masivas movilizaciones y un sólido discurso de la Central Unitaria de Trabajadores, abordando los grandes temas que preocupan al Chile de hoy desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras. La encargada de entregar ese discurso fue la profesora que ocupa la presidencia de la principal multisindical de Chile, Bárbara Figueroa, a quien tengo el gusto de tener en este momento en nuestro programa. Bienvenida, Bárbara, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Camila, por la invitación para seguir reflexionando de lo que fue este ya pasado 1 de mayo, pero muy agradecida del espacio de la Radio Universidad de Chile, una radio que efectivamente aporta, junto con otras radios universitarias, a una mirada más diversa en un mundo donde las comunicaciones tienden a ser, al menos en algunos aspectos, bien monopólicas. Entonces, se agradecen espacios más alternativos y con espacio para reflexionar y no quedarse en la pura farándula política. Muy bien, eso es un poco el objetivo de nuestro programa también, Bárbara. Yo quisiera partir con una pregunta que tiene que ver con el discurso que entregaste el 1 de mayo ante miles de trabajadores y trabajadoras de distintos sindicatos, asociaciones, y que dice relación con que hoy día el que estemos conversando de una reforma laboral se debe principalmente a la lucha sindical que se ha dado estos últimos años en nuestro país. Y ahí abordaba de alguna manera el rol de los trabajadores en miras a empujar una reforma laboral que tenga como principal objeto dejar atrás el código laboral impuesto por José Piñera. Cuéntame un poco más de eso. ¿Cuál es tu evaluación de lo que ha sido el debate y lo que fue la jornada de movilización? Bueno, nosotros hicimos una apuesta bien arriesgada, yo creo, de alguna manera, este 1 de mayo, que fue no solo dar cuenta de la proyección y del proceso de debate de coyuntura en torno a la reforma laboral y los procesos de debate en general de reformas estructurales que está haciendo nuestro país, sino que además nos propusimos la posibilidad de hacer una suerte de primera evaluación de lo que ha sido este periodo que estamos conduciendo en la CUT. Particularmente porque todo este proceso para llegar a hablar de una reforma laboral efectivamente ha tenido que ver con todos los actores, sin duda que ha tenido que ver con la voluntad de un gobierno dispuesto a hablar de los temas laborales, ha tenido que ver con la voluntad de un parlamento de querer legislar y apoyar la idea de legislar un proyecto que, de no verse aprobado su idea de legislar, nos tendría un año esperando a que este debate se vuelva a instalar, y también, por cierto, del actor sindical. Y en ese camino nosotros fuimos construyendo hitos, y lo que tratamos de reflejar en el marco del discurso, primero es que es posible que los actores sociales influyan más allá del espacio natural, que es el espacio de la movilización, pero además que es posible que los actores sociales construyamos estrategias de incidencia que permiten marcar tiempo. Nosotros fuimos muy criticados el año pasado por aprobar y firmar un protocolo de salario mínimo donde se entendía que solo el debate o todo el debate estaba circunscrito a un problema de guarismo, sin entender que lo que nosotros hicimos en la negociación de salario mínimo del año pasado fue ir cimentando las condiciones para que el debate deje de ser solo de cómo subimos el estándar salarial, sino que asumir el debate más de fondo, que es, bueno, si queremos que el estándar salarial o las condiciones de vida, la capacidad de consumo o el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras mejore,
eso requiere devolverle poder a los actores sindicales. No solamente que el Estado busque mecanismos para construir sueldos o ingresos familiares, para cubrir el déficit de salario. No, acá lo que necesitamos también es que se confíe en la fuerza del actor sindical para que él mismo pueda ir avanzando en mejores condiciones. Porque la desigualdad no la vamos a superar solo con un buen salario mínimo que permita que un trabajador, por el solo hecho de recibir ese ingreso, deje de ser pobre. Ese es un primer paso muy significativo y para eso estamos construyendo una política salarial. Pero además de eso, necesitamos que en cada uno de los espacios tú puedas ir a pelear la plusvalía del trabajo. Tú puedas ir a pelear efectivamente las ganancias obtenidas gracias al esfuerzo de tu labor. Y eso nosotros lo graficamos en el protocolo de salario mínimo, que permitió finalmente que hoy día estemos discutiendo un proyecto de ley. Claro, ese proceso se antecedió de un paro que hicimos el 11 de julio del 2013, que ya no era de respuesta al gobierno de Sebastián Piñera que iba saliendo, sino que un llamado de atención a quienes iban a ser potenciales candidatos y candidatas presidenciales para que entendieran que si íbamos a enfrentar la desigualdad, el debate laboral era un debate que no se podía obviar. Luego tuvimos otras acciones, pero finalmente lo que nosotros hicimos fue ir graficando todos los pasos que dimos para que se logre entender que esto significó una estrategia sindical para poder llegar a debatir el proyecto que estamos debatiendo hoy día, que ya incluso respecto de lo que se presentó en diciembre es distinto, ha tenido cambios y por lo tanto eso da cuenta de que de alguna manera tú puedes, con una acción, yo diría que decidida de conducción, poder ejercer presiones en el buen sentido del concepto, en el sentido de poder incidir, de irrumpir en el escenario político para marcar tiempos y para imponer agendas. Y yo creo que en ese marco es que nosotros fuimos construyendo un relato para el 1 de mayo que diera cuenta de que este camino había sido un camino que nosotros nos propusimos. No fue azaroso, no salió de un sombrero, no nos cayó por azar, digamos. Fue construido y esa construcción uno la tiene que validar como esfuerzo. Bueno, muchos señalaban que esta era una reforma que se agregó al programa inicial de la nueva mayoría justamente por la expresión masiva y unitaria de los trabajadores y trabajadoras que instalaron esto en agenda y que además se hizo muy coherente a propósito de la línea transversal que supuestamente aborda el programa de la nueva mayoría en el combate de la desigualdad. Uno de los principales eslogans de la Central Unitaria de Trabajadores es que la desigualdad parte del mundo laboral, del mundo del trabajo, de los bajos ingresos y la poca capacidad de lucha que tienen y de pelear por las riquezas que producen los mismos trabajadores este sector. Entonces, creo que eso es un punto muy importante a propósito de la desigualdad que enfrenta y cómo entendemos que se aborda la desigualdad desde el Estado también, ¿cierto? Que un Estado no es el que tiene que asistir con bonos o con salario mínimo a los trabajadores para ir cubriendo, parchando esta desigualdad, sino que tiene que dársele más poder a los trabajadores. Bárbara, respecto al punto de la reforma laboral que hoy día está en discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, ¿cuáles son los puntos que a tu juicio tienen que estar y si no están no se cumplen las expectativas que tiene la Central Unitaria de Trabajadores? Yo creo que lo primero que uno tiene que destacar es que efectivamente desde el proyecto original que ingresó en diciembre hasta ahora, que está ya cerrando su etapa de debate el proyecto en la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo, hemos avanzado sustantivamente. Nos hicimos cargo, y se hizo cargo el Ejecutivo, de eliminar lo que nosotros denominamos la criminalización de la actividad sindical y que en el fondo era la imposibilidad de que los derechos que se estaban consagrando se pudieran ejercer, porque te decían, mira, yo te voy a devolver poder, yo te voy a dar derecho a huelga, sin embargo había una serie de restricciones para que tú ejercieras los derechos de tal manera que uno decía, bueno, finalmente me estás dando algo, pero no me estás dando el instrumento para que yo lo pueda ejercer, porque me estás poniendo una serie de sanciones y restricciones que por lo tanto me obligan a mí a tener que actuar en un marco que no es el marco tradicional de acción del mundo sindical. Entonces, nos hicimos cargo de ese tema que era muy conflictivo en el proyecto, eso se eliminó
hemos ido despejando otros debates, eliminamos el concepto pacífico de la huelga, que era una cuestión francamente inexplicable cuando siempre se ha entendido que más allá de que tú la categorices si es pacífica o no, lo cierto es que la huelga no tiene apellido porque es consabido para todos los actores del mundo del trabajo que el ejercicio de la huelga es un ejercicio de presión para detener la producción y por lo tanto en ese marco catalogarla de pacífica es como tratar de esta mirada temerosa, como el ejercicio de un derecho que yo espero que ojalá no se ejerce y que si se ejerce provoque el menos daño posible. Bueno, entonces quiere decir que no estamos entendiéndonos en el mismo código, porque la huelga es un daño y tiene el efecto de ser un daño mayor y por eso se busca que no se ejerza y por lo tanto se incentiva a las partes a discutir, a dialogar. Entonces, había una serie de aspectos ahí que eran muy deficientes que ya hemos ido despejando. Sin embargo, nosotros hemos dicho, pese a estos avances, hay todavía materias que seguir profundizando. Nosotros vamos a insistir en el debate del piso. Eso lo estamos enfrentando hoy día. Sabemos que hay una mirada restrictiva por parte del gobierno en esta materia, pero nosotros decimos, mire, está bien, puede que el gobierno no diga ni económicamente sea sostenible, que yo diga o obligue a que si hay reajuste o piso, el piso tenga que considerar el reajuste del IPC. Eso es algo que uno puede entender. Lo que es inentendible a nuestros ojos es que se impida que si gracias a la relación de las contrapartes y la fuerza que tiene un actor, si se logra establecer como parte de la negociación la reajustabilidad del IPC en el piso, que eso no se reconozca. Eso nosotros decimos es un déficit. Y es además una imposición paternalista del Estado, porque el Estado no puede pretender regular toda la relación de las contrapartes. Si yo y mi contraparte tenemos la fuerza y hemos logrado un diálogo donde al final hemos entendido que el IPC debe ser parte de la negociación, el Estado no puede venir a decirme a mí, mira, eso no lo puedes considerar piso. Eso es una mirada paternalista que nosotros no podemos compartir, que en el fondo interfiere dentro de las libertades sindicales y las libertades de relación entre las contrapartes. Hemos hablado con fuerza sobre el debate de la negociación supraempresa, este debate sobre la negociación ramal. Claro, uno puede decir, sí, podremos consagrar la negociación ramal, pero ¿qué es una negociación ramal sin sujeto para negociar? ¿Cómo se materializa? Claro, porque uno puede decir ya, mira, uno puede entender la lógica del gobierno al decir, mira, nuestro proyecto de ley viene a fortalecer un actor que es el sindicato, que es la estructura base. Y uno puede decir, está bien. Lo que uno no puede aceptar en el marco de los convenios internacionales es que el Ejecutivo pretenda que porque ellos van a fortalecer un nivel de la acción sindical, impidan el legítimo ejercicio de organización en niveles superiores, que es lo que el proyecto tenía hoy día, o el proyecto tenía hasta antes de las indicaciones. El proyecto hasta antes de las indicaciones solo permitía el ejercicio de la acción sindical a nivel de sindicato. Y nosotros dijimos no. Aquí hay que reponer el proceso de negociación para federación y confederación, porque en Chile no hay otro actor que pueda negociar a nivel de supraempresa, es decir, que agrupe a más de un sindicato o que agrupe a más organizaciones sindicales para poder negociar. Y por lo tanto, ese actor debe ser reconocido. En eso se avanzó, pero seguimos teniendo el déficit de que no hacen de ese ejercicio un ejercicio vinculante. Y tenemos además el debate todavía sobre los pactos de adaptabilidad, donde nosotros le hemos dicho al Ejecutivo, mire, no es que de estas cosas no podamos discutir, esto lo podemos discutir. Las normas sobre condiciones especiales de trabajo u horario son cosas que uno puede discutir, pero lo que uno no puede hacer es tratar de imponer en el marco de un proyecto que es de fortalecimiento sindical condiciones que finalmente pudieran transformarse en un incentivo para que los empleadores terminen negociando solo para garantizar condiciones de flexibilidad. Y esa es una cuestión donde nosotros hemos sido súper enfáticos desde la central unitaria y por lo tanto es uno de los puntos que vamos a marcar con fuerza. Yo creo que va a ser difícil avanzar en esa materia, pero de todas maneras nosotros ese tema lo vamos a plantear con fuerza. Y lo último, que es un debate yo diría ya cada vez más agotado, que es el debate de los servicios mínimos. Para nosotros la concepción de servicios mínimos que el proyecto contenía era tan amplia, tan general, que finalmente impedía el ejercicio de la huelga igual. Los servicios mínimos que tienen que garantizar durante el proceso de huelga. Los servicios mínimos en el fondo son
instrumentos contemplados dentro de las legislaciones, porque existen, en otros países del mundo existen como concepto, pero que vienen no a garantizar la productividad de la empresa, sino que a resguardar las condiciones de seguridad de la población, del resto de los trabajadores que estén operativos o del medio ambiente. En el caso de que, por ejemplo, tú paralizas, el ejemplo que pone siempre nuestro vicepresidente, tú paralizas ENAP y el espacio, la empresa explota. Entonces, claro, ahí tú estás generando un daño que supera con creces haber detenido la productividad, porque estás generando un daño para los propios trabajadores que están ahí, para el medio ambiente. No daño al capital, sino que al medio ambiente o en el caso de la salud, en los servicios de urgencia, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros decimos, esto tiene que parecerse más que a servicios mínimos como estaba concebido originalmente en el proyecto, a los servicios esenciales, es decir, donde tú garantizas condiciones de seguridad y salud para la población, los trabajadores o para el no daño al medio ambiente. Y entonces ahí también tenemos algo que yo creo podemos seguir afinando con el Ejecutivo, pero que ha avanzado bastante. Hoy día se reconoce dentro de los servicios mínimos que estos no pueden vulnerar el derecho esencial. Y no vulnerar el derecho esencial a la huelga es que, por lo tanto, no se puede impedir por la vía de estos servicios mínimos que finalmente no se detenga la producción si es que se tiene que llegar a huelga. Entonces, ahí hay 4 temas que todavía nosotros vamos a seguir profundizando, esperamos acotarlos en la Cámara de Diputados y de no hacerlo, esperamos que este debate lo podamos hacer en el Senado para afinarlo definitivamente y que eso le permita a los trabajadores contar con un buen instrumento. Ahora, al menos 2 trámites que tienen ahí importantes donde tenemos un tiempo todavía para debatir y nada. Ahora, también nosotros tenemos súper claro que eso no garantiza, y eso es una pega que va a venir para nosotros después de que el proyecto se apruebe, aprender como movimiento sindical a batirnos con nuestros nuevos instrumentos, porque no basta con que la ley te garantice derechos, aquí tiene que cambiar la cultura de mirada del sindicalismo, de las relaciones laborales, para que esto se pueda hacer carne, pero por lo mismo necesitamos que el proyecto sea muy nítido, para que no haya asomo de duda y cuota de interpretación posterior. Claro, para que los trabajadores y trabajadoras tengan plena conciencia de cuáles son sus derechos, sus instrumentos y puedan ver esto como una oportunidad de fortalecimiento de su organización y por lo tanto sus condiciones laborales. En Radio Universidad de Chile escuchas a esta hora la entrevista de Camila Vallejo, una conversación franca y directa sobre ese tema que a ti te interesa. Estamos conversando con la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sobre los temas que les interesan a la clase trabajadora. Bárbara, a mí me llamó mucho la atención en el discurso que diste en el 1 de mayo, la importancia que le diste a los trabajadores en torno a la discusión sobre la reforma educacional. Es decir, que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país tienen algo que decir sobre la reforma educacional y sobre, a través de esta, cómo se mira el desarrollo y el futuro de nuestro país. Sí, yo creo que nosotros ahí, en el fondo, haciéndonos cargo de que lo que estás viviendo hoy día en procesos de cambio y de transformación también implica un movimiento interno. Acá nadie podría pensar que después de legislar la reforma laboral o cursando el resto de reformas estructurales, nosotros vamos a seguir siendo iguales. Es decir, sería muy extraño que posterior a la reforma laboral los trabajadores siguiéramos enfrentando las negociaciones como las hemos enfrentado hasta ahora y donde los temas sean principalmente reivindicativo económico. Yo diría que ese sería un fracaso para nosotros. Y por lo tanto eso obliga a que desde ya la propia organización sindical, la máxima organización sindical, vaya adelantando miradas sobre temas que trascienden los aspectos más coyunturales o reivindicativos. En esa línea es que nosotros hemos dicho que hay al menos 2 ámbitos donde el mundo sindical tiene que no solo tener opinión, sino que además tratar de ir construyendo una propuesta que sea contribuyente al proceso de cambio. Uno de ellos tiene que ver con el mundo de la salud y seguridad en el trabajo, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde no solamente pretendemos que se aborden temas tan complejos como el tema de la accidentabilidad u otro, sino que también cómo construimos climas de trabajo saludables, cómo vamos disminuyendo, por ejemplo, las tasas de enfermedad mental, que son muy altas en el ámbito laboral y donde además principalmente son mujeres.
las que enfrentan las mayores, las mayores tensiones. Por lo tanto, nos parece a nosotros que ahí hay cuestiones que el mundo sindical debe empezar a abordar con fuerza, porque al final del día, con climas laborales horrorosos o donde el estrés está a la orden del día, nadie puede seguir funcionando en óptimas condiciones. Y esas son cuestiones que hay que abordar. Y lo otro tiene que ver con el tema de la formación para la vida y el trabajo, porque finalmente tú pasas 50 años de tu vida en el mundo laboral y por lo tanto el trabajo en ese marco no es solo recursos, no es solo el ingreso para que yo pueda mantener mi casa, es también un ejercicio de dignidad, de humanidad, de construcción de sujeto. Y en ese sentido no podría entenderse el mundo del trabajo desvinculado del mundo de la educación. No podríamos pensar, por ejemplo, que reformas tan sustantivas como la reforma educacional y construir un sistema de educación público y gratuito se puede sostener solo con la buena voluntad. Aquí eso también va a requerir mirar el modelo de desarrollo. O sea, con un modelo en el cual nosotros vivimos a costa del valor del cobre, que lo enviamos sin ningún tipo de factura para afuera, donde lo enviamos en bruto, agregado, claro, sin ni un valor agregado, donde nosotros vivimos a costa de servicios, que es lo que más crece en materia de empleabilidad, es obvio que nuestro país no va a poder hacer sostenible políticas como esta, porque eso requiere un Estado no solo más fuerte, sino que además un país que tenga mejores ingresos. De lo contrario, no va a poder hacer sostenible estas políticas en el largo plazo. Y ahí entonces uno dice, bueno, si ese debate tiene que enfrentarse, enfrentémoslo desde ya, porque estamos en el rico y maravilloso proceso de discutir de educación superior, de qué es lo que queremos, qué es lo que necesita Chile, para qué vamos a formar profesionales, cómo lo hacemos con el mundo de la investigación, por ejemplo, que Chile tiene que andar pidiendo investigadores al resto de los países y traerlos para que nos ayuden a pensar. Bueno, ¿por qué no hacer esa mirada más completa y integral? Ahora que tenemos la oportunidad, y ahí obviamente que nosotros como actores sindicales seríamos mezquinos si no aportamos desde la experiencia práctica que tenemos a pensar esa educación para el futuro y por lo tanto también cómo se proyecta eso en un mundo del trabajo diversificado, pero donde también se requiere más y mejores niveles de capacitación. Con todo el respeto que yo tengo por la institución CENSE, no podemos seguir pensando que el CENSE es como está pensado hoy día, el espacio que va a resolver el problema de esta formación para la vida y el trabajo, que es una cuestión mucho más compleja y que tiene, yo vuelvo a insistir, o sea, tenemos la oportunidad de hacer ese debate hoy día y sería, no sé, a mí me parecería como impresentable finalmente que los trabajadores en ese debate no estemos aportando nuestra mirada, aportando nuestra línea, cómo concebimos el desarrollo del país y por lo tanto cómo entendemos la vida con el mundo de la educación superior y cómo también nos interrelacionamos a lo largo del proceso. Porque aquí algunos piensan que hoy día tú te formaste, listo, ya te fuiste al mundo del trabajo y nunca más volviste a la universidad o nunca más volviste a formarte en un centro de educación superior. ¿Por qué no? Si eso es súper común en otros países del mundo. Los trabajadores vuelven, retroalimentan a las instituciones y además se capacitan y tienen mejores instrumentos para seguir luego desarrollando políticas país. Educación continua. Educación continua. A propósito de eso quería preguntar, porque este es un debate que ya se ha abierto con la creación de los centros de formación técnica estatal, estos 15 y las centros. Universidades y las también. universidades. Uno de los debates que se repite es técnicos y profesionales, ¿para qué? Solamente para cubrir las necesidades del mercado laboral de manera regulada, que por cierto hay que hacerlo. Hoy día muchas, por la lógica del mercado, se abren matrículas en carreras donde no se necesitan más profesionales o técnicos, ¿ya? Y con esta lógica de recibir ingresos y hacer negocio. Pero eso no es suficiente, sino que qué es lo que queremos formar mirando hacia el futuro, hacia un modelo de desarrollo distinto, más inclusivo, donde le demos mayor valor agregado a nuestra producción, donde el capital cultural, el capital humano, que es un recurso ilimitado, tenga un valor más preponderante en el desarrollo, no solamente digamos del cobre y de la explotación de este mineral, sin ni siquiera además elaborarlo, porque compramos la fibra de cobre de vuelta a un valor más caro. Entonces yo quiero, porque esto lleva a una pregunta que a mí me interesa en lo particular, pero que también tiene relación con algo que tú dijiste a propósito del clima de la falta de transparencia, la vinculación del negocio con la política, el cómo estos grandes grupos económicos financian al mundo político que fueron creados a costa de las privatizaciones del Estado, como Penta, Sokimich, y en ese marco la necesidad
de reafirmar esta idea que incluso mencionó la presidenta del proceso constituyente, que nosotros hemos dicho que tiene que culminar en una asamblea constituyente, pero esperamos que al menos a través de un plebiscito el pueblo defina cuál es el mejor mecanismo para cambiar la Constitución. Y tú lo señalaste como posición de la CUT también, la necesidad de llamar un plebiscito para consultar el mecanismo que cambie la Constitución. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo del trabajo? ¿Por qué un cambio en la Constitución es importante para los trabajadores y las trabajadoras de este país? ¿Y qué relación tiene con esto que hablábamos de darle una mirada a nuestro modelo de desarrollo y el carácter de nuestro Estado? Bueno, yo creo que, o sea, si uno quisiera verlo así como en la más corporativa, uno podría decir, mira, la posibilidad de que todos los avances que se están haciendo en materia laboral se consagren pasa porque esto esté garantizado como derecho fundamental en la Carta Magna, no en la Constitución. Entonces, para nosotros, evidentemente que las reformas tienen sentido en la medida que éstas van a luego consagrarse en un gran paraguas que es la Constitución, que va a garantizar que todo aquello que prácticamente se va a ejecutar por la vía de estas leyes está consagrado como derecho fundamental para todos los chilenos y chilenas. Entonces, para nosotros, en términos, si uno quisiera verlo así más chiquitito, tiene ese impacto directo, la posibilidad de que no dependamos de que un gobierno llegue, como ya lo ha dicho en algún momento. Recuerdo haber escuchado al diputado Melero decir con todas sus letras, estos proyectos hoy día avanzarán, pero si nosotros mañana somos gobierno, esto lo vamos a eliminar. Entonces, para no depender de la voluntad de gobiernos en el ejercicio de derecho, uno debe entonces esto construirlo y garantizarlo a través de la Constitución. Entonces, para nosotros tiene ese primer eslabón del debate más básico. Pero también porque hay algo que nosotros señalábamos con fuerza en el marco del discurso el 1 de mayo, y es que finalmente lo que ha hecho crisis en nuestro país no es solo esta espuria relación entre la política y los negocios, esta cooptación del mundo de la política institucional, sobre todo la política más institucional, a través del dinero, sino que también eso ha estado a la base de la posibilidad de garantizar derechos fundamentales. Hoy día tú dependes de tus ingresos para ver, bueno, cuál es el futuro que tu hijo puede tener en materia de desarrollo a través de la educación, dependes de tus recursos para ver si puedes acceder o no a mejor salud, pese a el tremendo baluarte que es la salud pública en este país, pero que no logra dar abasto. Entonces, dependes del dinero para poder garantizar el derecho a la salud, dependes del dinero para enfermarte o no, dependes del dinero para poder acceder a mejor transporte, es decir, esta suerte no de dominio, como decíamos nosotros, este dominio del dinero, de la plata, de los recursos económicos para poder tener una vida digna, es una cuestión que finalmente uno dice estamos superados. Eso es lo que hizo crisis en nuestro país. Y si eso hace crisis, bueno, esos procesos no se cambian solo con buena voluntad, con buenas normas. Mira, vamos a hacer decretos, probidad, qué sé yo, regulación inexistente en el mundo privado, porque a mí me podrán decir muchas cosas de lo público, que aquí la relación, los conflictos de interés, está bien, sí, pero ciertamente que lo público tiene estándar de control que hoy día el mundo privado no tiene. Y por lo tanto ahí hay mucho que hacer y por eso nosotros decimos hay que meterse en el debate constitucional, porque el debate constitucional es el debate sobre el relato del país que queremos construir. Sin eso, todos los otros cambios culturales van a ser posibles igual. Si al final del día los cambios van a venir. Pero muy inestable. Pero uno esperaría que eso sea de la mano de un ejercicio de participación democrática mucho más efectiva, donde el soberano, el pueblo, la ciudadanía, como le quieran llamar, los actores organizados, tengan posibilidad de ir decidiendo en qué camino, bajo qué mecanismo y qué tipo de debate hacemos en el marco de una nueva Constitución. Bien, Bárbara. Quisiera extender más, pero ya estamos pasado el tiempo en la entrevista. Interesante el análisis que abordan los trabajadores, más su principal organización con su presidenta. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos nuestros auditores por escucharnos nuevamente este día sábado y las repeticiones que hacemos además los domingos, Bárbara, durante la tarde, y a todos también los que nos ven por internet aquí en nuestro país, algunas visitas que también tenemos afuera. Así que muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos, por escucharnos, y muchas gracias a ti, Bárbara, y mucho éxito en la lucha que están dando en el Parlamento por mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
y con la certeza de que nos vamos a seguir encontrando aquí en otros espacios, en el Parlamento y en la calle también. Así que, bueno, es un esfuerzo compartido. Así que muchas gracias y nosotros nos sentimos parte de ese esfuerzo de esperanza colectiva. Muy bien. Escuchaste en Radio Universidad de Chile la entrevista de Camila Vallejo. Te invitamos a sintonizarnos cada sábado a la 1:00 p.m. con repetición el domingo a la misma hora. Interactúa con nosotros en Twitter @Camila_Vallejo y @prensa_Camila. O escribe a nuestro correo electrónico prensacamilavallejo@gmail.com. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharlo, ingresa a www.diario.uchile.cl y a www.camilavallejodiputada.cl.